el desastre marino más grande de la historia. Lo indestructible, destruido y abandonado por un barco cercano. Parece imposible que el capitán y los oficiales sabían de nuestra emergencia y lo ignoraran deliberadamente. Hay muchas preguntas sobre esa noche. Entre ellas, el misterio más grande e importante de todos. ¿Por qué? ¿Cómo pudo llegar a suceder? Entonces ella está en el lugar del naufragio del Titanic. Increíble. Él viajó por todo el mundo, recolectó datos, examinó miles de horas de testimonios. Entre más leo sobre la verdad de lo que sucedió, más me doy cuenta de lo verdaderamente extraño que fue. Por primera vez, investigación nueva ayudará a explicar los misterios detrás de la tragedia. La verdad sobre el Titanic. Las Vegas, Nevada. Tim Martin es uno de los mayores expertos en el Titanic del mundo. Su viaje para descubrir la verdad detrás de la tragedia lo llevó alrededor del planeta. Aquí en Las Vegas está el objeto de la búsqueda de toda su vida. Lo extrajeron del fondo del océano en 1988 y lo pusieron en exhibición entre los casinos, las coristas y los actos de magia. «15 toneladas del casco del Titanic, que sacaron desde una profundidad de 4 kilómetros debajo del Atlántico Norte. Sacar y exhibir un pedazo del naufragio es de por sí muy controversial, pero para Tim es la oportunidad de estar cara a cara con la historia. Está aquí. Este es el Titanic. Esto es lo que construyeron en Belfast hace 100 años. Y es un testamento a la belleza de su construcción. Es como una obra de arte. Cada remache hecho a mano, literalmente. Es extraordinario estar parado tan cerca de él. Es casi como si el Titanic regresara de la muerte. Y casi siento un impacto en la cara porque está aquí. Tim dedicó su vida a comprender qué fue lo que verdaderamente sucedió esa noche en las aguas heladas del Atlántico Norte. Como maquinaria, el Titanic parece invencible. Lo que se puede ver de esta pieza de 15 toneladas del Titanic es lo fuerte que era, lo enorme. La manera, lo pesado, lo fuerte, la manera en que los remaches se sellaban a calor y se encogían en esta chapa gruesa del casco. E incluso aquí se puede ver el vidrio. Lo grueso del vidrio es absolutamente impresionante. Quiero decir, esto tiene casi 5 centímetros de grosor. Este barco se construyó como si fuera un buque de guerra. 1909 es un año extraordinario. El barco más grande y fuerte del mundo, símbolo del poder de la revolución industrial, comienza a tomar forma. En Belfast, Irlanda del Norte, se instala la quilla del Titanic. Al mismo tiempo, a 3.200 kilómetros de distancia, en los campos de hielo de Groenlandia, se lanza un ejército. Miles de icebergs se desprenden de los glaciares y comienzan su camino hacia el sur, hacia las rutas de navegación del Atlántico Norte.
En abril de 1912 se organiza la tripulación del Titanic con los mejores marineros del mundo, con pasajeros decididos a ser parte del viaje inaugural. En Londres, Tim se rodea de todas las investigaciones científicas e históricas que necesita para armar y comprender esa noche momento a momento. Con el pasar de los años, el Titanic se convirtió en un mito, y con este paso del tiempo nos alejamos cada vez más de la verdad. Y lo que quise hacer es regresar el tiempo a 1912 hasta casi ponerme en esa posición, y realmente aprender también sobre el entorno y descubrir con exactitud qué fue lo que sucedió esa noche. Tim está obsesionado con el Titanic desde que era niño. Para ayudarse a comprender mejor, reconstruyó el barco él mismo. Cuando tenía 11 años de edad, conseguí pegamento y planos y los corté, y los pegué en cartón, y comencé a ver aparecer el perfil del Titanic en esos pedazos de papel. Hace que el Titanic se convierta en un barco de verdad del que se puede comprender su diseño. Tim construyó su modelo utilizando planos del barco gemelo del Titanic, el Olympic. Los diseños eran tan similares que no había planos para el Titanic. Pero ahora, en base a versiones de primera mano de sobrevivientes y de la reconstrucción que se hizo después de su descubrimiento en el lecho marino, Tim tiene este plano completo del barco. En su época, el Titanic es el objeto móvil más grande que jamás se construyera. Tiene 1 kilómetro de largo, 53 metros de altura, y estaba dividido en 11 cubiertas. La cubierta superior alberga el puente de navegación. Las 5 cubiertas siguientes incluyen los camarotes elegantes de primera clase y arquitectura lujosa como una grandiosa escalera. Las 3 cubiertas del fondo están reservadas para la tripulación, carga y maquinaria. A este barco extraordinario lo impulsaban por las aguas 3 hélices gigantes, las que eran impulsadas por motores que generaban casi 60.000 caballos de potencia. El Titanic era una ciudad flotante capaz de llevar 3.500 personas y tenía instalaciones fabulosas. Tenía cancha de squash de 2 niveles de profundidad, tenía piscina e incluso tenía un gimnasio completo con máquina para remar. El salón comedor de primera clase está ubicado en el centro de la cubierta D. Es una de las posiciones más estables del barco. Un detalle más diseñado para maximizar la comodidad de los pasajeros. Finalmente, el 10 de abril de 1912, el Titanic eleva anclas y zarpa. Su destino, Nueva York. Con una velocidad máxima de 23 nudos y un peso de 46.000 toneladas, se inicia el viaje del Titanic. Pero desde el inicio hay indicios poco promisorios. Uno de los hechos menos conocidos del Titanic es que hubo un incendio bastante serio en una carbonera que comenzó en Belfast, en donde construyeron el Titanic, y apagaron el fuego el sábado por la noche, lo que significa que les tomó casi todo el viaje controlar el fuego. El Titanic lleva pasajeros de todas las clases sociales. Cientos de inmigrantes de muchos países. Ciudadanos británicos que esperan construir una nueva vida en Estados Unidos, otros que regresan a casa después de pasar vacaciones en Europa. El coronel Archibald Gracie IV era un graduado de la Academia Militar West Point. Viajaba en primera clase de regreso a Nueva York. Disfruté como si estuviera en un palacio veraniego en la playa, rodeado de todas las comodidades. No había nada que sugiriera que estuviéramos en el tormentoso Océano Atlántico. El movimiento del barco
El ruido de sus motores casi no se sentían en la cubierta, ni en los salones, ni en el día, ni en la noche. A pesar del enorme tamaño, el verdadero genio del Titanic está en los detalles. Es tan delicado como los cafés más finos del continente. En la cubierta interior, bodegas refrigeradas mantienen los restaurantes y cafeterías surtidas con productos frescos. El café Parisien, en la cubierta B, tiene vista al Atlántico Norte a través de ventanas francesas. Las primeras en cualquier embarcación. Adentro, en el restaurante, filete de carne, duraznos en jalea chartreuse y postres de chocolate y vainilla. Hay otros lujos para complacer al fanático de los ejercicios, el coronel Gracie. Y al llegar la mañana del domingo, consideré ideal para comenzar con mis ejercicios de rutina y frecuentar durante el resto del viaje la cancha de squash, la piscina, el gimnasio, etc. Me levanté temprano antes del desayuno. Me preparé para nadar en un tanque de agua salada de 2 metros de profundidad, calentado a una temperatura refrescante. En ninguna bañera de nado experimenté antes un placer igual. Qué corto habría sido ese disfrute de haber tenido el presentimiento de que estaba cerca de ser mi última zambullida. La noche antes del amanecer de otro día, yo me encontraría nadando por mi vida en medio del océano. En todo este tiempo, el campo de hielo viajaba hacia el sur de navegación. Los icebergs mortales y los campos de hielo son una amenaza que se encuentran directamente frente al Titanic. Mientras tanto, los pasajeros disfrutan del viaje con la seguridad de saber que no se encuentran en una aventura valiente hacia lo desconocido. Se sienten muy confiados porque las rutas marinas transatlánticas del Atlántico Norte son tan confiables como cruzan de este a oeste y de regreso con rutas establecidas, las cuales se conocen como ruta de gallardetes. El viaje del Titanic durará exactamente 7 días. Mucha gente en primera clase, para hombres de negocios, por ejemplo, hacían este viaje una vez al mes. Siempre lo hacían. Y no esperaban que fuera un viaje hacia lo desconocido. Esperaban llegar el miércoles por la mañana y eso era todo. Son las 6:30 del domingo 14 de abril. El Titanic tenía a sus vigías en lo alto del puesto de vigía. Otros barcos en la ruta de gallardetes enviaron por radio mensajes advirtiendo sobre el hielo que había más adelante. El barco está en alerta, pero viajaba a toda velocidad hacia adelante, confiado en que todo estaría bien.